Roma, el imperio más poderoso del mundo, cayó por un instante en manos de un hombre incapaz de controlar sus propios deseos, un emperador que transformó el sexo en un arma, en un espectáculo, en un ritual de humillación, dominación y miedo. Su nombre fue Calígula. Dicen que convirtió el palacio imperial en un laberinto de sombras, que nadie estaba a salvo de sus impulsos, y que sus prácticas sexuales fueron tan extremas, tan perturbadoras, que los mismos romanos acostumbrados a excesos quedaron horrorizados. Hoy vas a conocerlas, las prácticas sexuales más aterradoras, inhumanas y absolutamente reales del emperador más temido que Roma jamás tuvo. Bienvenido a la historia que Roma trató de enterrar. Antes de que Calígula se convirtiera en el emperador que transformó el sexo en un instrumento de poder absoluto, Roma ya era un imperio construido sobre excesos. En los banquetes más exclusivos circulaban bebidas, cuerpos y fantasías sin límites. Las élites romanas crecían rodeadas de libertinaje, esclavos, juegos, proxenetismo, burdeles legales y rituales que mezclaban placer con religión. En ese ambiente se formó Calígula. Pero lo que para otros nobles era un lujo ocasional, para él se convirtió en una obsesión. Desde niño vio lo peor de la corte, vio cómo el sexo se usaba para comprar favores, para traicionar, para manipular. Aprendió que el deseo podía mover a los hombres más poderosos, y lo aprendió en carne propia. Calígula creció viendo morir a familiares bajo la sospecha de conspiración, creció rodeado de miedo, tensión, paranoia, y especialmente de la idea de que el poder permite cualquier cosa. Cuando finalmente subió al trono, no heredó un imperio, heredó un mundo donde nadie se atrevía a decir no. Su mente, marcada por tragedias, traumas familiares y un poder absoluto sin límites, dio origen a un emperador que no buscaba placer, buscaba dominación, buscaba sentir que el mundo estaba bajo su control, y lo encontró a través del sexo. Así comenzó la decadencia. Así nació la criatura que transformaría el palacio imperial en un escenario de excesos que incluso la propia Roma no estaba preparada para soportar. Cuando Calígula tomó el control total del imperio, el palacio imperial, el corazón político de Roma, cambió para siempre. Lo que antes había sido un centro de decisiones diplomáticas, audiencias, reuniones con senadores y rituales solemnes, se transformó en algo mucho más oscuro. El palacio de Calígula dejó de ser un edificio. Se convirtió en un territorio prohibido, un lugar donde las reglas de Roma no aplicaban, un mundo alterno donde solo existía su deseo, su antojo, su voluntad. Durante el día, los corredores parecían normales, mármoles pulidos, estatuas, centuriones vigilando, pero por las noches todo cambiaba. Calígula ordenó preparar habitaciones ocultas, cámaras privadas, jardines interiores convertidos en zonas de entretenimiento y salones a los que nadie podía entrar sin invitación que en realidad era una orden disfrazada. Se dice que construyó un pasillo secreto que conectaba su habitación con varios puntos del palacio. No era para seguridad, sino para moverse sin ser visto hacia los encuentros que organizaba. Los senadores sabían que un mensaje del emperador podía significar gloria o humillación, porque Calígula no escogía a sus acompañantes por placer, los escogía por poder. Esposas de senadores, esposos de nobleza, hijas de familias distinguidas, hombres y mujeres que temblaban cuando escuchaban su nombre. Nadie estaba a salvo de una invitación imperial, y lo que ocurría dentro de esos salones se convirtió en la parte más temida de la corte romana, no solo por lo que pasaba, sino por lo que representaba. Desobedecerlo era traición, obedecerlo, humillación. Roma, una civilización obsesionada con el honor, la dignidad y la reputación, vio cómo su emperador convertía la intimidad en un arma política. En aquel palacio, el sexo dejó de ser placer, se convirtió en una forma de demostrar quién mandaba, y Calígula se aseguraba de que todos lo supieran. En Roma, los banquetes siempre habían sido símbolo de estatus. Políticos, generales y familias nobles usaban estas cenas para sellar alianzas, presumir poder o impresionar a sus invitados. Pero cuando Calígula ascendió al trono, los banquetes dejaron de ser reuniones sociales, se transformaron en rituales de dominación. El espectáculo comenzaba antes de sentarse a la mesa. Los invitados llegaban nerviosos, intentando adivinar el capricho del emperador esa noche. Los esclavos perfumaban las salas con esencias fuertes, casi intoxicantes. Las mesas estaban llenas de comida extravagante, aves exóticas, montañas de frutas, vino mezclado con hierbas afrodisíacas. Pero nadie comía tranquilo, porque todos sabían que Calígula no estaba allí para cenar, estaba allí para ver. El deseo como espectáculo.
A mitad del banquete, cuando la música comenzaba a volverse más intensa y los invitados ya estaban lo suficientemente tensos, Calígula iniciaba lo que hoy sería impensable. Convertía el salón en un escenario. El emperador elegía sin previo aviso a una persona, a veces una mujer de la nobleza, otras el esposo de un senador presente en la mesa, o incluso parejas casadas, separándolas frente a todos. Lo hacía lento, deliberado, como un actor que disfruta cada gesto, y una vez que escogía a su objetivo, lo obligaba a seguirlo a una sala contigua o lo hacía allí mismo, sin importarle que todos miraran. Los invitados no podían apartar la vista. Eso también era una orden silenciosa. El sexo se convirtió en espectáculo. El miedo, en parte del ritual. Cada banquete era una advertencia. Si puedo tomar lo que es tuyo, puedo tomarlo todo. Humillación pública como herramienta de poder. Lo más perturbador no era el acto en sí, era lo que sucedía después. Calígula regresaba a la mesa como si nada, comentando en voz alta su impresión del desempeño de sus víctimas. Hacía chistes, se burlaba de maridos, de esposas, de amantes, de la nobleza entera. Roma entera temblaba cuando lo escuchaba, porque para un romano el honor lo era todo. Y Calígula sabía que humillando públicamente a alguien, lo destruía sin necesidad de una espada. Los banquetes dejaron de ser cenas, se transformaron en herramientas de tortura social, y cuanto más miedo causaban, más poder sentía el emperador. Dicen que todo imperio cae cuando sus líderes dejan de reconocer límites, y en el caso de Calígula, la última frontera que decidió destruir fue la de su propia sangre. El emperador, ya consumido por la paranoia y el deseo de poder absoluto, comenzó a ver a su familia no como seres humanos, sino como extensiones de su voluntad, piezas que podía usar, exhibir o destruir a su antojo. Las tres hermanas de Calígula, Drusila, Livila y Agripina, eran conocidas por su belleza, influencia política y cercanía al trono, pero Calígula, cegado por un poder sin restricciones, las convirtió en parte de su corte secreta, el mismo círculo íntimo donde placer, manipulación y terror se mezclaban sin límites. Se decía que nadie podía hablar con ellas sin permiso del emperador, nadie podía mirarlas demasiado, nadie podía acercarse, porque eran, en la mente retorcida de Calígula, propiedad imperial. Entre todas, Drusila era la preferida. Desde jóvenes habían sido inseparables, pero cuando Calígula asumió el poder absoluto, esa cercanía se transformó en un vínculo oscuro, uno que escandalizó incluso a la corrupta élite romana. Calígula la trataba como su esposa simbólica. La sentaba junto a él en banquetes, consejos y ceremonias públicas. Hablaba de ella como si fuera la verdadera emperatriz, mientras su esposa oficial observaba desde la sombra. Cuando Drusila murió repentinamente, Calígula cayó en una oscuridad peor. Mandó decretar duelo nacional, prohibió las celebraciones y ordenó que ella fuera deificada, una hermana convertida en diosa, por orden de un hermano que ya no distinguía entre amor, poder y obsesión. Las otras dos hermanas no tuvieron un destino mejor. Agripina y Livila pasaron de ser princesas respetadas a convertirse en piezas incómodas para un emperador cada vez más inestable. Calígula comenzó a sospechar que conspiraban contra él, aunque probablemente nunca lo hicieron, y en una mezcla de deseo, control y paranoia, las expulsó del palacio, confiscó sus bienes y ordenó que fueran exiliadas y humilladas públicamente. El hombre que las había obligado a vivir bajo su dominio, ahora las condenaba por no querer seguirle el juego. El incesto en Roma era más que un tabú, era un quiebre total del orden moral y político. Pero Calígula ya no respetaba normas, ya no escuchaba consejos, ya no temía a los dioses. Con sus acciones dejó un mensaje escalofriante. Si la sangre imperial no tiene límites, entonces nadie en Roma los tendrá. Su relación con sus hermanas no fue un simple escándalo privado, fue una señal para todo el imperio, un aviso de que las reglas habían muerto y que el deseo del emperador era la única ley. Mientras el imperio intentaba contener el caos político, Calígula abrió una puerta que nadie imaginó posible. Transformó su propio palacio, la Casa de los Césares, en un centro de placer estatal, administrado, organizado y financiado por el mismísimo emperador. Para algunos era un chisme escandaloso, para otros una exageración de los enemigos políticos, pero para quienes vivieron en Roma, la noche que Calígula inauguró su servicio imperial de placer, marcó un antes y un después. Las finanzas de Roma estaban en ruinas. Calígula había gastado fortunas en espectáculos, guerras inventadas y caprichos imposibles de justificar. Y entonces,
tuvo una idea tan absurda como polémica. Si el pueblo quiere placer, que pague por él. Convirtió varias salas del palacio en habitaciones privadas, adornadas con sedas, lámparas orientales, perfumes y música suave. Pero no eran habitaciones para invitados políticos, sino para clientes comunes. Calígula anunciaba esto como si fuera una contribución al tesoro público, pero todos sabían la verdad. Era una extensión de su obsesión descontrolada por el cuerpo, el poder y la exhibición. Para administrar su nuevo negocio, Calígula ordenó seleccionar a mujeres y hombres de las familias más influyentes de Roma. Nadie podía negarse, no importaban los títulos, las riquezas o el honor familiar. Si el emperador te señalaba, ibas directo al servicio del palacio. La humillación era pública. Los nombres se anunciaban en tablillas frente al foro. Las familias nobles temían que sus hijas o hijos aparecieran en la lista porque significaba perder su honor para siempre. Pero Calígula no buscaba dinero, buscaba dominio total, demostrar que ni la nobleza más antigua podía escapar de sus caprichos. Calígula instaló un área especial dentro del palacio, a la que los romanos comenzaron a llamar en secreto el Templo del Placer. Se entraba por un corredor estrecho, iluminado por antorchas vermellón. La música llenaba los pasillos. El olor a vino y flores era tan fuerte que mareaba. Los ciudadanos comunes pagaban para entrar. Los soldados recibían pases gratuitos como recompensa por su lealtad. Y Calígula, desde un balcón privado, observaba todo como si fuera el director de un espectáculo siniestro. Pero lo peor no era lo que ocurría dentro del palacio. Lo más aterrador era cómo Calígula usaba todo esto para humillar al Senado. Invitaba a los senadores a las inauguraciones, no como invitados de honor, sino como espectadores obligados del caos. Algunos relatos dicen que Calígula incluso señalaba a las esposas o hijas de los senadores entre el público y hacía comentarios hirientes, como si estuviera subastando piezas valiosas. La élite, que alguna vez había gobernado Roma con dignidad, terminó convertida en marioneta de un emperador que disfrutaba destruir la reputación ajena. Este burdel imperial no fue solo un acto de exceso, fue una declaración de poder. Calígula quería demostrar que podía convertir lo sagrado en vulgar, lo privado en público, lo honorable en objeto, y lo logró. El pueblo se acostumbró, la nobleza temblaba, y el imperio empezaba a ver a su emperador no solo como un tirano, sino como un hombre empeñado en romper toda moral conocida. Las prácticas sexuales de Calígula no eran solo excesos, no eran simples caprichos de un emperador joven y descontrolado. Para él el sexo era un arma, un mecanismo de castigo, una forma deliberada de someter, humillar y quebrar psicológicamente a quienes se atrevían a desobedecerlo, o simplemente a quienes tuvo la desgracia de considerar útiles. Si antes el placer era su entretenimiento favorito, ahora la violencia era su espectáculo personal. Con el pasar de los meses, la obsesión de Calígula dejó de tratarse de placer y se convirtió en algo más oscuro, dominar mediante el terror erótico. Ya no buscaba satisfacción, buscaba convertir cada encuentro en una humillación pública o privada. Cualquier persona, soldado, noble, esclavo o visitante, podía convertirse en su objetivo. Bastaba una mala mirada, una respuesta lenta o incluso nada en absoluto. Calígula disfrutaba recordarles a todos que no había frontera que él no pudiera cruzar. Los historiadores romanos mencionan una práctica inquietante, los llamados castigos íntimos. No era un nombre oficial, era un susurro que circulaba por Roma, una advertencia disfrazada de rumor. El castigo era simple. Calígula ordenaba que cualquier persona que hubiera irritado al emperador fuera llevada a una sala especial del palacio, donde el castigo consistía en una humillación sexual pública o privada, dependiendo de su estado social. A las mujeres de familias nobles, Calígula las obligaba a presentarse ante él, solo para hacerlas sentir que su honor pendía exclusivamente de su voluntad. A los hombres, los sometía a pruebas físicas y psicológicas diseñadas para destruir su dignidad. Aquello no era erotismo, era guerra psicológica. En algunas ocasiones Calígula convocaba grandes banquetes, pero no eran como los banquetes tradicionales de Roma. No eran cenas de celebración ni reuniones políticas. Se transformaban en auténticos teatros de vergüenza. Allí, frente a invitados, senadores, generales y extranjeros, Calígula señalaba a un hombre o una mujer del público y ordenaba que fuera humillado frente a todos. El emperador disfrutaba narrando la escena, comentando cada gesto, cada expresión de miedo.
como si fuera un poeta torcido describiendo una obra macabra. Para él, la humillación no era una consecuencia, era el objetivo. ¿Qué buscaba exactamente? Los historiadores coinciden en que Calígula quería demostrar que ningún cuerpo era sagrado, que ningún título político ofrecía protección y que, ante él, la dignidad humana era un concepto vacío. La violencia sexual no era un accidente, no era un arranque de locura pasajera, era una herramienta cuidadosamente diseñada para destruir cualquier rastro de oposición. El mensaje era claro: si puedo tomar tu cuerpo, puedo tomar tu voluntad, y Roma lo entendió. Desde los sirvientes más humildes hasta los senadores más poderosos, todos vivían bajo un miedo constante, el temor de convertirse en la próxima víctima del emperador. No había lugar seguro, no había refugio político, no había norma romana capaz de detenerlo. El sexo y la violencia se fusionaron en una forma de poder que Roma jamás había visto antes. Y aunque muchos murmuraban en secreto, nadie se atrevía a enfrentarlo. No todavía. Para Calígula, el cuerpo no era solo una herramienta de placer, era un templo, un arma política y el centro de una nueva religión que él mismo estaba creando. Había dejado de verse como un emperador, ahora se veía como un ser divino, dueño de cada mirada, de cada respiración, de cada deseo dentro del palacio imperial. Su cuerpo era su trono, su desnudez, su símbolo de poder, y cada día parecía necesitar más adoración. Al principio, sus apariciones eran pequeñas provocaciones: caminar semidesnudo por los pasillos del palacio, llevar túnicas transparentes en reuniones oficiales, presentarse ante embajadores sin ninguna vergüenza y observar cómo ellos evitaban mirar directamente. Pero la provocación pronto se convirtió en un ritual. Calígula comenzó a organizar apariciones ceremoniales, momentos en los que él mismo era el espectáculo, la figura perfecta del emperador Dios, adornado con joyas, perfumes y telas que apenas cubrían su cuerpo. No buscaba aprobación, buscaba adoración. Quería ver el impacto que causaba, el silencio, la incomodidad, el deseo que inspiraba en algunos, el miedo absoluto en otros. Dentro del palacio existía una zona prohibida, un espacio donde no entraba nadie sin invitación directa del emperador. Era conocida simplemente como las cámaras. Allí, Calígula tenía espejos gigantes en los muros, adornos dorados que reflejaban su figura desde todos los ángulos, perfumes intensos, y un escenario diseñado para un propósito muy claro: adorar su cuerpo. Las cámaras no eran solo un lugar de placer, eran un santuario donde Calígula exigía que quienes entraban se arrodillaran, lo observaran y reconocieran su perfección física, repetida una y otra vez por los reflejos. A veces permanecía allí horas, desnudo, solo esperando que sus invitados reaccionaran como él quería. Cada gesto era estudiado, cada mirada, un examen, cada halago, un tributo a su divinidad. Con el tiempo, Calígula llevó su culto personal fuera de las cámaras. En los gigantescos banquetes públicos, se presentaba con vestimentas diseñadas para una sola cosa: exponer su cuerpo. Togas abiertas, telas de seda casi invisibles, joyas estratégicamente colocadas, coronas que combinaban con su postura arrogante. Los invitados no sabían si debían mirar o fingir que no veían nada, pero Calígula lo sabía. El simple acto de ver al emperador así era ya una forma de sumisión. Su cuerpo era propaganda, un recordatorio perverso de que él podía romper todas las normas sociales de Roma, y nadie podía detenerlo. En algún punto de su reinado, Calígula decretó que su figura debía ser adorada al mismo nivel que Júpiter. Las estatuas que mandaba a construir tenían un detalle inquietante: debían mostrarlo desnudo, siempre. Los sacerdotes temblaban al cumplir estas órdenes, porque sabían que quien se equivocara o quien no capturara la perfección del emperador podría pagar con su vida. Y cuando las estatuas estaban terminadas, Calígula las observaba como si fueran espejos. No quería rendir culto a los dioses, quería que Roma rindiera culto a su cuerpo. A veces, durante las noches en el palacio, Calígula caminaba desnudo entre los guardias, retándolos a una cosa imposible: no mirarlo, porque si lo miraban, eran castigados por desear al emperador sin permiso, y si no lo miraban, eran castigados por negarse a admirar su divinidad. Nadie podía ganar ese juego. Era una trampa, una demostración cruel de poder. Y Calígula disfrutaba cada segundo. Para Calígula, el sexo no era solo un instinto, era territorio, era dominio. Era un recordatorio constante de que, en Roma, todos los cuerpos le pertenecían. Poco a poco, su obsesión dejó de ser personal y se convirtió en un sistema, en una ley no escrita, en una exigencia que nadie se atrevía a desafiar, porque en su imperio, la intimidad dejó de existir. Al inicio eran rumores, historias que corrían por los pasillos. El emperador se había llevado a una mujer casada a su alcoba,
Había llamado a una noble durante un banquete, había exigido la presencia de la esposa de un senador con solo un gesto de su mano. Pero pronto los rumores se convirtieron en norma. Calígula estableció un principio no oficial, pero entendido por todos. Si el emperador deseaba a alguien, esa persona debía presentarse ante él, sin excusas, sin resistencia. El miedo sostenía el sistema. Los hombres sabían que si Calígula miraba a su esposa, a su hija, a su hermana, no podían protegerlas, no podían decir no. Dentro del palacio se creó una costumbre silenciosa pero terrible. Cada vez que había un gran evento, un grupo de funcionarios examinaba discretamente a las esposas e hijas de los invitados. No buscaban belleza, buscaban lo que Calígula pudiera desear ese día. Y cuando encontraban a alguien que coincidía con sus caprichos, la marcaban con un gesto mínimo. A veces solo una palabra susurrada al oído. El emperador la quiere ver. No había vuelta atrás. A menudo, los padres o esposos caminaban de regreso a casa sin saber si iban a volver a verlas. Algunos sí regresaban, otros no, y nadie preguntaba por qué. Una de las prácticas más temidas de Calígula tenía lugar durante los banquetes importantes. Entre risas, música y vino, él recorría las mesas observando a las parejas, y cuando se detenía frente a una mujer, el silencio caía, porque todos sabían lo que venía. Calígula llamaba al esposo aparte, le hacía algunas preguntas superficiales, y luego le decía con fría franqueza: «Acompañaré a tu esposa un momento». La mujer debía levantarse, seguirlo, y desaparecer entre las cortinas del palacio. A veces regresaba minutos después, a veces horas, y en algunas ocasiones no regresaba esa noche. Calígula utilizaba ese acto como una forma de humillación política, una marca impresa sobre la dignidad de cada hombre en Roma. Era una prueba. Él podía tomar lo que quisiera, cuando quisiera, de quien quisiera. No pasó mucho tiempo antes de que algunas familias intentaran adelantarse. Sabían que si Calígula quería a alguien no podían ocultarlo, así que para ganar favores, prestigio o simplemente protección, comenzaron a ofrecer voluntariamente a sus hermanas, a sus hijas, a sus esposas. Era un gesto desesperado pero común. Roma se había convertido en un lugar donde los cuerpos eran moneda, los favores se pagaban con intimidad, y el emperador era el centro de todo. Lo que antes era un rumor, ahora era parte del funcionamiento interno del imperio. En lo profundo del palacio, uno de los sirvientes más cercanos al emperador llevaba un registro oculto, una lista. Allí anotaba en secreto los nombres de las personas que habían sido llamadas a las cámaras del emperador. Cada línea guardaba una historia oscura, fechas, lugares, horas y a veces un comentario críptico. Era un documento que nadie debía ver, porque no solo estaba escrito el deseo del emperador, sino también la degradación de toda la nobleza romana. Ese registro nunca apareció oficialmente, pero varios historiadores antiguos lo mencionan indirectamente, y todos coinciden en algo. Calígula creía que su derecho sobre los cuerpos del imperio era absoluto, y actuó como tal. Hubo un momento en que Roma ya no supo dónde terminaba el poder y dónde comenzaba el escándalo, porque para Calígula, la intimidad no era algo que debía esconderse, era algo que debía mostrarse, exhibirse, imponerse como un acto político. Bajo su reinado, el imperio dejó de ser solo un centro de leyes, ejércitos y templos, y se convirtió en un escenario donde el placer del emperador se transformó en un espectáculo obligatorio. Los rumores comenzaron en voz baja. Ciertos salones del palacio estaban siendo redecorados, no con mármol, no con estatuas, sino con cortinas pesadas, almohadones y muebles jamás usados en la corte. Eran habitaciones amplias, iluminadas por lámparas perfumadas, diseñadas para un solo propósito. Nadie sabía exactamente qué ocurría allí. Solo escuchaban risas, gritos, música y un flujo constante de personas entrando y saliendo, algunas invitadas, otras obligadas. Pronto se supo la verdad. Calígula había transformado parte del palacio en su propio burdel imperial. En la villa de Tiberio, su predecesor, ya existían historias terribles de exceso y corrupción, pero lo que Calígula hizo iba más allá. Ordenó preparar habitaciones especiales donde él pudiera observarlo todo desde un balcón privado. La élite romana era convocada a estos encuentros: senadores, militares, nobles, artistas, incluso extranjeros. Muchos creían que asistir era un honor, hasta que descubrían que la asistencia era obligatoria, y su participación también.
Lo que debía ser íntimo se convertía en un acto público. Calígula caminaba entre la multitud como un director de teatro perverso, indicando posiciones, dando órdenes, escogiendo quién actuaría y quién observaría. El emperador no solo participaba, él decidía quién participaba. Cada banquete comenzaba como cualquier otro en Roma: vino, música, comida, discursos, pero siempre había un punto en el que la atmósfera cambiaba. Calígula chasqueaba los dedos, un gesto ligero, casi elegante, y ese gesto era la señal. Los músicos cambiaban la melodía, las cortinas se cerraban, las antorchas se apagaban, y entonces, en medio del salón, comenzaba lo inevitable. Actos que en otra época serían privados se realizaban ahora frente a todo el Senado, frente a las familias patricias, frente a la aristocracia que sostenía el imperio. Era una humillación colectiva, un recordatorio de que el emperador no gobernaba solo los territorios, sino los cuerpos y la moralidad de Roma. En uno de sus actos más desconcertantes, Calígula convirtió una parte del Monte Palatino en un prostíbulo operado por el Estado. Ordenó que mujeres y hombres de la nobleza empobrecida trabajaran allí para recaudar fondos para el imperio. De día, el palacio era centro político. De noche, las habitaciones se abrían como si fueran parte de una taberna, y la entrada tenía un precio. Calígula incluso fijó tarifas, decidiendo cuánto valía cada persona, como si se tratara de un mercado cualquiera. Lo había llevado al extremo. El imperio romano, que se creía el centro del mundo, estaba ahora recaudando dinero a través de un burdel dirigido por el emperador. Para muchos en Roma, la línea entre lo privado y lo público había sido destruida. Lo que antes se hacía a escondidas ahora se hacía frente a cientos de personas. Calígula convirtió el deseo en algo público, la moralidad en una broma y la dignidad en una moneda de cambio. Las noches del imperio se llenaron de gritos, música, perfume y decadencia. Y Roma, la misma Roma que había conquistado medio mundo, ahora estaba siendo conquistada por el deseo de un solo hombre. En tiempos de Calígula, el poder no se medía solo en legiones, en oro o en títulos imperiales. También se medía en quién controlaba el deseo y quién podía destruir a otro a través de él. Porque para Calígula, el sexo no era solo un acto, era un método de tortura, un castigo, una sentencia de muerte social. Y Roma entera lo sabía. Seducir para destruir. Calígula descubrió que no necesitaba espadas para arruinar a un enemigo. Le bastaba con algo mucho más simple: humillar públicamente su honra, su intimidad, su familia. Su estrategia era casi siempre la misma. Identificaba a un senador o general que le resultara molesto. Buscaba a su esposa, a su amante o incluso a sus hijos adultos. Los convertía en parte de su corte íntima, aunque no quisieran, y luego esperaba a que Roma hablara, porque bastaba un solo rumor salido de palacio para destruir carreras enteras. Y Calígula era maestro sembrando rumores. Cuando Calígula quería humillar a alguien, lo hacía de la forma más cruel posible. Les concedía el honor de participar en sus rituales privados, como si fueran invitados selectos. Pero todos sabían que no había nada de honor en esa invitación. Era una orden, y negarse equivalía a traición. Para muchos senadores, el privilegio de ser llamado al círculo íntimo del emperador era peor que cualquier tortura física. Significaba exponerse, someterse y quedar marcado para siempre ante todo el Senado. Las decisiones de Calígula no solo destruían carreras políticas, destruían familias completas. Si un senador caía en desgracia ante él, Calígula tomaba a su esposa o incluso a sus hijas mayores de edad y las convertía en trofeos públicos. Luego hacía correr un mensaje frío, casi casual: tu familia ya no te pertenece, me pertenece a mí. Era un golpe psicológico devastador. Muchos jamás volvieron a levantarse políticamente. Parte del método de Calígula consistía en no ocultar nada. Lo que hacía, lo hacía para que todos lo supieran. Así mantenía al Senado entre el miedo, la vergüenza y la sumisión. Se cuenta que en algunas ocasiones ordenaba que los nombres de sus invitados íntimos fueran difundidos. Permitía que ciertos episodios se filtraran como chismes controlados. Señalaba con mirada fría a los maridos traicionados para verlos derrumbarse. Roma entera observaba, Roma entera temblaba. En el punto más alto de su locura, Calígula comenzó a usar el deseo como un arma directa. Premiaba a quienes le eran leales permitiéndoles participar en sus fiestas. Castigaba a quienes lo desafiaban obligándolos a hacerlo. Y en algunos casos, convertía el privilegio en sentencia de muerte, porque no todos podían soportar la humillación pública, ni las repercusiones políticas, ni la destrucción de su reputación. Muchos enemigos de Calígula no murieron por su espada, sino por la vergüenza.
El mensaje era claro: en Roma, el deseo ya no era íntimo, era propiedad del emperador. Calígula controlaba no solo los cuerpos, sino también los miedos, las relaciones, los matrimonios y hasta la noción misma de lo que era ser ciudadano romano. Bajo su mandato, Roma se convirtió en un lugar donde amar era peligroso, y desear a alguien podía costarte la vida, porque el emperador tenía un solo objetivo: demostrar que ningún vínculo humano era más fuerte que su poder. El final de Calígula no llegó por una guerra, ni por una rebelión, ni por una rebelión popular, ni por una crisis económica. Su final llegó por algo mucho más humano y mucho más peligroso: la acumulación de humillaciones, abusos y heridas invisibles que dejó en quienes lo rodeaban, especialmente en aquellos que, durante años, habían sido obligados a formar parte de sus juegos privados, habían sido testigos, habían sido víctimas, habían sido instrumentos, y tarde o temprano, todo eso iba a estallar. Los pretorianos eran los hombres que más cerca estaban del emperador, custodiaban su palacio, lo acompañaban en sus actividades nocturnas, observaban, en silencio, sus excesos más extremos. Muchos de ellos habían visto a Calígula destruir la dignidad de senadores, esposas, familias enteras, y algunos guardias también habían sido arrastrados a esas dinámicas de poder. Para la guardia pretoriana, lo que ocurría en el palacio no era placer, era degradación, era abuso, era una vergüenza que ya no podían soportar. Cuando Calígula empezó a tratarlos como si fueran parte de su corte íntima, cruzó una línea que jamás debió tocar. Senadores, nobles y guardias, enemigos unidos por un solo dolor por primera vez, sectores que nunca se habrían aliado, senadores humillados, comandantes desplazados, oficiales ultrajados y miembros de la guardia pretoriana tratados como juguetes del emperador, se unieron en un mismo pensamiento: Calígula debía caer, no por su locura política, no por su gasto excesivo, no por sus excentricidades, sino porque había invadido el único espacio que en Roma era sagrado, el honor personal. Un emperador que ya nadie temía para entonces, Calígula vivía en un mundo creado por él mismo, un palacio convertido en escenario, un imperio convertido en burdel y un pueblo convertido en espectador obligado. Se sentía intocable, invencible, amado por los dioses. Lo que no sabía era que quienes lo rodeaban ya no lo miraban con miedo, sino con odio silencioso, con rabia acumulada, con ganas de apagar para siempre esa autoridad que él ejercía sobre sus cuerpos y sus vidas. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, tras un espectáculo público en el palacio, Calígula caminó hacia un pasillo estrecho. Lo acompañaban algunos pretorianos, entre ellos Casio Querea, un oficial que durante meses había sido ridiculizado por el propio emperador. Calígula no llegó lejos. Los guardias que antes lo servían con obediencia, ahora levantaron sus espadas. Ese pasillo se convirtió en el único lugar de Roma donde el emperador ya no tenía poder. Y por primera vez, Calígula tuvo miedo. La guardia pretoriana descargó sobre él toda la furia de los años acumulados. Los abusos, las humillaciones, las noches obligadas, las heridas invisibles. Cuando terminó, el emperador que había hecho temblar a Roma yacía sin vida, derribado no por guerreros enemigos, sino por aquellos que más habían sufrido su reinado. Tras la muerte de Calígula, el palacio quedó extrañamente quieto. Los ecos de sus fiestas, sus rituales nocturnos, sus abusos disfrazados de diversión, desaparecieron como si nunca hubieran existido. Roma entendió que el poder basado en el placer, la humillación y el dominio sobre los cuerpos ajenos siempre termina devorando a quien lo ejerce, y así el emperador, que había llevado la sexualidad a un extremo enfermizo, que convirtió el deseo en arma y que hizo del imperio su escenario privado, acabó enfrentando la consecuencia final de sus propios excesos, porque ninguna tiranía, ni siquiera la más íntima, puede sobrevivir para siempre.